Muy buenas noches a los vecinos de Boadilla, de Pozuelo, de Las Rozas y de Majadahonda. Quiero agradecer a las AMPAs de Boadilla del Monte la invitación que me han hecho para, intentar ayudar en la medida de mis posibilidades a entender la situación en la que estamos y cómo podemos reducir el riesgo de contagio en las aulas. Mi nombre es Ricardo Díaz, soy catedrático de Ingeniería Química en la Universidad a Distancia de Madrid, en UDIMA, y además soy decano del Colegio de Químicos de Madrid, vecino de Boadilla del Monte, y hasta hace muy pocos años mi hija estaba aquí en un colegio de Boadilla del Monte, ahora está estudiando en la universidad. Así pues, entiendo perfectamente la problemática porque me afecta a mí también como profesor, y me gustaría, he preparado una presentación para que de alguna forma podamos entender en principio, en 4 puntos, cuál es el problema real. Una vez que tenemos bien claro cuál es el problema, entonces vamos a atacar sobre, punto 1, el foco, que son las mascarillas, atacamos sobre el foco, para que no se emitan los aerosoles, y punto 2, sobre el medio de transmisión, los aerosoles, el aire. Así pues, vamos a iniciar la presentación. En primer lugar, pues vamos a entender qué es lo que vamos a ver. Vamos a estructurar la conferencia en 4 puntos fundamentales. El primero, los tipos de transmisión que puede tener el virus, que pueden ser o bien por aerosoles o bien por contacto con superficies, es decir, o bien por infección directa o bien por contacto con superficies, transmisión indirecta. ¿Cuáles son esos factores que afectan al contagio? Es decir, las 2 variables que tenemos que controlar muy bien para no favorecer los contagios. Una, la concentración del patógeno, lo que se llama carga viral, y por otra parte, en el segundo punto sería, lógicamente, el tiempo de exposición a dicho patógeno. En tercer lugar, vamos a trabajar sobre la transmisión por aerosoles. Vamos a ver cómo se produce esa transmisión y cómo podemos cortar esa transmisión por aerosoles, que es la problemática que tenemos precisamente en las aulas. Y finalmente, en el último punto, vamos a ver qué métodos para reducir los riesgos tenemos en espacios cerrados. Así pues, pasamos a la primera parte, que sería, los tipos de transmisión del virus. El más importante, y no porque lo diga yo, sino porque esto ya venía desde el mes de julio, algunos ya lo estábamos anticipando, los aerosoles es el principal medio de transmisión del virus, pero es que ahora además científicos españoles han emitido un estudio en el que se ratifica totalmente que es la transmisión por aerosoles una de las principales, y bajo mi punto de vista la principal vía de contagio. Hay otras, pero porcentualmente son precisamente los aerosoles los más importantes. Podemos clasificar en 2 tipos de gotículas las que estamos emitiendo, ¿vale? Por una parte son gotículas de hasta 0,5 micras, ¿vale? Superiores a 0,5 micras. Esas gotículas son de un tamaño suficientemente grueso como para que ejerza sobre ellas mayor importancia la gravedad y por lo tanto tengan un movimiento parabólico en su caída, ¿vale? Y por otra parte, las gotículas menores de 0,5 micras, a las que las fuerzas electrostáticas le suponen una mayor influencia que la fuerza de gravedad, precisamente por su pequeño tamaño. Interaccionan con otras partículas del aire, microscópicas, y quedan en suspensión precisamente por esas cargas eléctricas. Y estas son, lógicamente, las que tienen mayor efecto en la transmisión dentro de espacios cerrados. Vamos a la siguiente. Es hablar del contacto por superficies, del contacto indirecto. Bueno, esto es bien sencillo, lo tenemos desde el minuto 1 asimilado, que tenemos que tener higiene de manos, que tenemos que tener cuidado en no tocarnos la cara para que no se nos produzcan las infecciones. ¿Es posible infectarse por esta vía? Sí,
pero indudablemente estamos hablando de una infección a lo mejor del 20% a lo sumo. A lo sumo. ¿Por qué? Sencillamente porque la carga viral que puedo portar en la mano a lo mejor no es suficientemente grande como para que se me produzca la infección. Por lo tanto, para evitar esto, siempre lavarse las manos. Vamos ahora a los factores que influyen en la efectividad del contagio. ¿Cuáles son los dos factores fundamentales que influyen en el contagio? Por una parte, la carga viral. Lógicamente, si estamos expuestos a una concentración muy alta de virus, lógicamente entran más virus por vía aérea en nuestro organismo y nuestro organismo finalmente no puede combatirlos e ingresan infectándonos y produciendo la enfermedad, la COVID que conocemos. Por una parte, entonces, tenemos la carga, la cantidad de virus que tenemos en el ambiente. Si soy capaz de reducir esa carga viral, voy a ser capaz de reducir el riesgo de contagio. Y por otra parte, el tiempo de exposición. El tiempo de exposición a esa posible carga nos va a marcar también mayor ingreso de virus en nuestro organismo y, por lo tanto, va a producir o no esa infección. A mayor tiempo, mayor facilidad, mayor riesgo de infección. Entendiendo entonces todo esto, uno puede entender que ¿cómo puedo rebajar, cómo puedo trabajar sobre estos dos factores? Hombre, cuando hablamos del tiempo de exposición, el teletrabajo, la teledocencia e incluso la reducción de la estancia en el trabajo presencial, pues por cajón desciende el riesgo. Y por otra parte, aquellos trabajadores, aquellos alumnos que tienen que forzosamente estar presentes en clase, bueno, pues habrá que trabajar sobre el ambiente para reducir esa carga de virus. Pasamos a la siguiente, donde vamos a hablar qué ocurre en la transmisión por aerosoles. Bueno, podemos tener transmisión por aerosoles en espacios abiertos. En espacios abiertos es lógico que tengamos menos probabilidad de infección. Precisamente por eso mismo, en verano hemos tenido mucha menor incidencia en las infecciones. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente porque pasamos más tiempo al aire libre. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si hay asintomáticos que pueden estar contagiando en sus aerosoles, al estar más tiempo al aire libre, lógicamente esos aerosoles van al aire libre a intentar ocupar el mayor volumen posible, es decir, van a ascender precisamente por esas interacciones que dijimos antes, electrostáticas, y se van automáticamente a diluir, van a bajar la carga viral y por lo tanto vamos a tener menor probabilidad de infección. No así, por ejemplo, si no mantenemos las distancias o no llevamos mascarillas, fundamentalmente con gotículas de más de 0,5 micras, que esas sí que nos pueden alcanzar como si fuese un proyectil de lanzamiento parabólico, que eran las que vimos anteriormente. Bueno, esto es en espacios abiertos, pero ¿qué puede ocurrir en espacios cerrados? Bueno, pues en espacios cerrados nos podemos imaginar que en ese ascenso que van a tener los aerosoles, al chocar con el techo, se van a concentrar, no van a poder ocupar un volumen infinito como si estuviésemos al aire libre y, lógicamente, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener una mayor concentración. Por eso en espacios abiertos es mucho más complicado. Más fácil el contagio. Bueno, vamos a entrar ahora en el cuarto punto, que son los métodos de reducción de riesgos en espacios cerrados. Al principio de la intervención estuve comentando que hay que trabajar siempre sobre dos ámbitos. Uno, el foco infectivo, por eso trabajamos siempre con mascarillas, y dos, el medio de la propagación, que sería el aire. Pues bien, si tenemos que trabajar en primer lugar sobre el foco, estaremos hablando, pues eso, de las mascarillas. Mascarillas que todo el mundo sabe que hay de tres tipos. De una parte están las mascarillas higiénicas o de tela, de otra parte están las quirúrgicas y de otra parte están los EPIs, los equipos de protección individual, o los FFP2, que se conocen como tales. Las mascarillas higiénicas
tienen una función clara de proteger al resto de mí. Esto es muy importante, tenemos que tener claro que cuando uno se pone una mascarilla dentro de una pandemia como esta, lo que tiene que entender es que es un espíritu solidario el que le mueve. Es decir, yo me pongo la mascarilla para protegerte a ti. Esa es la filosofía de todo esto. Entonces, nos ponemos las mascarillas higiénicas, bueno, porque son muchas de ellas reutilizables, pero tienen una capacidad de filtración baja, bastante baja. No quiere decir que no cumplan norma, pueden cumplir la normativa, pero una mascarilla higiénica de tela está sobre todo recomendada pues para ambientes abiertos, para zonas abiertas, para pasear. ¿Qué ocurre cuando entramos en un recinto cerrado? Bueno, pues ahí quizás tenemos que entender que vamos a necesitar mascarillas que tienen un poder de filtración mayor. Ahí tenemos, por ejemplo, las quirúrgicas. Las quirúrgicas tienen un poder de filtración mayor, es decir, retienen mucho más los aerosoles, tienen un tamaño, por tanto, de poro más pequeño, y estas realmente lo que son recomendables, las quirúrgicas son recomendables para alguien que posiblemente pueda estar contagiado, porque de esa manera sabemos que esas van a proteger más al resto. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor poder de filtración. Las quirúrgicas, insisto, están recomendadas para esto, para personas que es posible que tengan infección. Y finalmente están las FFP2, que son las que siempre nos han recomendado, pues para personas de especial riesgo, son equipos de protección individual. Estas mascarillas, las FFP2, sí que son mascarillas que protegen al que las lleva, también protegen al resto, por supuesto, pero protegen al que las lleva. Entonces son mascarillas pues para personas especialmente vulnerables, para personas que están trabajando en ambientes hospitalarios, que lógicamente son más sensibles socialmente. Si nos quedamos sin sanitarios tenemos un problema de primera magnitud, pero bueno, yo las recomendaría incluso cuando tenemos que permanecer mucho tiempo en un ambiente cerrado. Cuanta mayor capacidad de filtración tengan, más seguridad vamos a tener en ambientes cerrados. Dicho esto, señores, que nadie entienda que si yo llevo una mascarilla, con eso ya estoy libre, no me voy a contagiar. Eso no es cierto. Las mascarillas son un filtro y, por tanto, de mayor o menor capacidad van a dejar pasar más o menos carga viral. Pero lo que está muy claro es que aerosoles van a salir. Es verdad que una buena mascarilla nos puede evitar la salida del 80% de todo lo que estamos emitiendo. Una FFP2 hasta el 95%, pero siempre va a quedar algo que va a salir. Y por lo tanto, en un ambiente cerrado, si no tenemos suficiente ventilación, es decir, si no trabajamos sobre el medio de propagación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que van a empezar poco a poco a subir la carga viral. Y si estamos mucho tiempo de exposición, lógicamente vamos a tener unas posibilidades mucho más grandes de contagiarnos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante el trabajo que tenemos que hacer sobre ese espacio, ese medio de propagación cuando estamos en un ambiente cerrado y cuando vamos a estar en ese ambiente cerrado mucho tiempo. Cosa distinta es, por ejemplo, que entremos en un ascensor. En un ascensor, salvo que se atasque el ascensor, vamos a estar muy poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo de residencia ahí va a ser bajo. Ahí no me preocupa demasiado. Sí me preocupa cuando tengo que estar horas y horas, no con una sola persona, sino con muchas personas no convivientes durante largos periodos de tiempo. Y ya no me quiero meter, que me meteré más adelante, en la problemática no solamente de lo que ocurre en un aula, sino de lo que ocurre en un comedor. Porque claro, en los comedores los alumnos se retiran la mascarilla. Lógicamente porque tienen que comer. Y además, con retirarse la mascarilla estás emitiendo el 100%. Pero es que además los alumnos en un comedor pues alzan mucho la voz para comunicarse porque están hablando todos. Eso ocurre en todas partes. Entonces, si además de quitarte la mascarilla hablas en voz alta, estás aumentando mucho ese nivel de aerosoles. Vamos entonces a ver cómo podríamos trabajar en ambientes cerrados. Lógicamente tenemos dos formas de operar. Uno, renovando el aire, lo que se llama ventilación. Dos, higienizando el aire.
Cuando digo higienizar, luego veremos cómo se puede higienizar, pero higienizar básicamente es retirar del aire el patógeno que nos puede infectar. Lo podemos retirar de varias formas, o bien con filtros EPA, o bien con otros tipos de higienización. Pero eso es lo que se entiende por higienizar. Por lo tanto, insisto, dos formas: ventilar e higienizar. Bien, ventilar no necesariamente implica pasar frío. Ventilar es renovar el aire, y renovar podemos estarlo haciendo de una forma continua y suficiente como para que el flujo de entrada sea capaz de de aumentar su temperatura, si es una entrada de aire frío exterior, ¿vale? De aumentar su temperatura y poder arrastrar todos esos aerosoles hacia el exterior, sin tener que forzosamente enfriar todo ese espacio en su recorrido. Y esto hay que decirlo porque esto es posible. Por lo tanto, ventilar no significa pasar frío necesariamente. Tampoco es necesario elegir entre ventilo o higienizo. No. Miren, para limpiar un aula, para limpiar un espacio, tenemos que tener en cuenta la morfología del espacio, el número de personas que hay en ese espacio, el tamaño de personas que hay en ese espacio. No es lo mismo un aula con una morfología determinada, con niños de 8 años y 20, que a lo mejor otra que tiene 15 chicos de 15, 16 años, y a lo mejor que son de un porte casi de 2 metros, porque lógicamente lo que están exhalando nada tiene que ver en cantidad con lo que exhalan los niños de 8 años. Por lo tanto, morfología del aula y número de alumnos y tamaño de los alumnos. Esto lo que quiere decir es que no hay ningún aula igual a otra. Esto lo que quiere decir es que hay que hacer realmente un traje a medida, o lo más posible a un traje a medida, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Insisto, aquí hay que tener dos cuestiones muy claras. Una, lo que es ventilar; otra, lo que es higienizar. Y lo más importante de todo es que una cosa no es incompatible con la otra. Son dos cuestiones sumatorias, y son dos cuestiones que se deben tener en consideración cuando lo que se pretende es, lógicamente, vigilar la salud y garantizar la salud de quien está ahí, porque el enfriamiento puede dar lugar a gripes, y si tenemos gripes, que nadie dude que se van a colapsar también los centros de salud, y es lo que no queremos, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de obrar con cierta inteligencia en todo esto. Pero miren, yo que vengo de ciencias siempre lo digo, hablar de forma cualitativa es fácil, pero lo importante es tener el concepto claro cuantitativo, es decir, hay que medir cómo sé realmente si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si esta forma de ventilar y en este momento no tenemos suficiente carga viral simplemente por la concentración de aerosoles, etc. Bien, pues esto es muy sencillo. ¿Cómo tenemos que trabajar? Pues mirar, se puede entender la cantidad de aerosoles que tenemos en un aula o en una sala por una medida indirecta, por la medida indirecta del CO2. Lo que exhala la respiración de cualquier alumno de los que tenemos, lógicamente es, entre otras muchas cosas, CO2 y vapor de agua y gotículas, ¿vale? Y lo que son esos aerosoles, CO2 y aerosoles. Evidentemente, cuanto mayor CO2 hay, cuanto mayor concentración de CO2 hay, mayor concentración de aerosoles va a haber. Porque eso indica que llevamos mucho tiempo a lo mejor sin ventilar. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer de verdad? Lo que tenemos que hacer de verdad es conocer la cantidad de aerosoles o la proporción de aerosoles que tenemos ahí, entendiendo lo que puede ser peligroso y lo que reduce el peligro. Pues bien, para eso vamos a medir CO2. Existen medidores de CO2. Los medidores de CO2 en el mercado los hay de muchos precios, pero bueno, en torno a los 100 euros ya podemos tener un medidor de CO2 con muchas garantías, con muchísimas garantías. Pues bien, ¿qué es lo que hay que hacer?
El ambiente en el exterior, salvo que sea un ambiente urbano, ¿vale?, está en torno a las 350 ppm, es decir, cuando estamos en un ambiente rural tendremos 350 ppm, partes por millón de CO2. Si estamos en un ambiente urbano podemos llegar a tener 400 ppm, partes por millón al aire libre, ¿vale?, a cielo abierto. Bien, nosotros, la comunidad científica considera que a partir de los 1000 ppm el ambiente está ya cargado, ¿vale? Podemos tener incluso hasta una cierta sensación de somnolencia. Eso es por el CO2, pero es que no tenemos que llegar a eso, porque eso ya implica que hay un CO2 muy sobrecargado, hay un ambiente muy sobrecargado, entonces los aerosoles están más que muy sobrecargados y pueden ser muy peligrosos si contienen COVID. Por lo tanto, la recomendación es que en un aula nunca se superen los 700 ppm de CO2. Por lo tanto, sea como fuere que estemos haciendo la ventilación, si en un aula alcanzamos los 700 ppm, hay que abrir todas las ventanas, todas las puertas, para que se produzca una renovación rápida de ese aire. ¿Qué ocurre? Que, bueno, podemos considerar que en una situación normal podemos estar renovando mucho más del 60 al 70% del aire y por tanto evacuando más del 70% de ese CO2 en aproximadamente 2 minutos. No lo digo yo, lo dice el mismo CSIC, si lo vemos en la siguiente imagen, si la podéis ampliar, ahí, gracias. Como veis, en la línea naranja se puede observar que la velocidad de descenso es tal que en 3 minutos descenderíamos el CO2, ¿vale?, desde los 700 ppm hasta los 400 ppm. La presentación va a estar igualmente a disposición de todo el mundo, ¿vale? Además, luego al final vamos también a emitir un vídeo, creo que bastante explicativo de una organización sin ánimo de lucro que me ha pedido ayuda y bueno, pues están en la difusión de todo esto. Bien, por lo tanto, señores, a partir de los 700 ppm hay que abrir todas las puertas y las ventanas y verificar que llegamos a los 400 ppm en el aula, ¿vale? Con eso ya podemos estar seguros de que lo estamos haciendo bien. Seguimos. En general, entonces, oiga, dígame por favor cómo tengo que realizar una buena ventilación. Nos han hablado en el documento del CSIC y en el documento de la Comunidad de Madrid de que se recomienda una ventilación cruzada, es decir, abrir una ventana de un lado y una puerta de otro lado, de una pared frente a la otra, ¿vale? Bien, eso está muy bien, pero claro, esto no va a garantizar un buen ambiente térmico, ni mucho menos. En muchas ocasiones, y según la época del año, y según la zona en la que estemos, y según el municipio en el que nos encontremos, podemos tener a lo mejor fuera temperaturas de 5 bajo cero, y eso, lógicamente, en cuanto abramos una ventana y una puerta, va a hacer que dentro del aula tengamos temperaturas, pues seguro, muy por debajo de los 10 grados. Y a esas temperaturas es que no es compatible el trabajo en un aula, ni el trabajo docente, ni el estudio de los alumnos. Por lo tanto, de manera general, como ven en la imagen, ¿cómo tengo que ventilar? Pues de manera general vamos siempre a intentar favorecer una convección natural, ¿vale?, con elementos de convección forzada a ser posible. Es decir, que vamos a tener elementos de calefacción, si pueden ser convectores, con una resistencia eléctrica que den calor, mucho mejor. Si solo tengo radiadores, pues tendremos que colocar seguramente algún ventilador cerca del radiador para que se produzca un arrastre. La idea es que el aire caliente siempre surja de la zona baja del aula. ¿Para qué? Pues para que se produzca una subida, como un tiro de chimenea, de todos los aerosoles hacia la zona superior del aula. Y es ahí donde tendremos que intentar, en la medida de las posibilidades, que el aire salga por la parte superior. Bueno, en el gráfico parecía que había como una pequeña obra, un taladro en la pared. Bueno, estos son
Esto es una cuestión muy naif, tenía que poner algo ahí, pero lo podemos hacer haciendo un par de agujeros o quitando un cristal de la parte superior de la ventana o instalando incluso un extractor, ¿vale? Seguimos, porque si no tenemos esta situación, podemos hacer otra cosa, y lo que podemos hacer si tenemos ventanas oscilobatientes, que para mí son ideales, es abrir esa ventana oscilobatiente para que salga el aire por la parte superior. Fíjense que es importante, muy importante, los elementos de calefacción tienen que estar en un lateral, ¿vale? La salida del aire tiene que ser al otro lateral. La calefacción, cuanto más baja, mejor. Digo baja, no de temperatura, entiéndanme. La calefacción, cuanto más cuanto más localizada en las zonas bajas, tanto mejor, ¿vale? Para que por arrastre ascienda esos aerosoles a la zona superior, y de la zona superior que salga directamente al exterior. Podemos ver también en la siguiente imagen, vamos a ver que lo que puede ocurrir es que, oiga, no tengo ventanas oscilobatientes. Muy bien, pues abran un poco las ventanas que tengan enfrente. Hay que controlar tanto la temperatura en todo momento como el CO2. Insisto, temperatura y CO2 hay que estar midiendo. Claro, alguien dirá, oiga, es que no vamos a estar midiendo. Bueno, la temperatura es una cosa que es una sensación térmica, eso es evidente. Dióxido de carbono, ¿cómo lo puedo medir? Como os estaba diciendo al principio, con esos equipos de medida. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que va a dar a los colegios equipos de medida, ¿vale? Aquí quiero hacer un inciso porque es muy importante. Cada aula tiene que tener una medida real. Yo no recomiendo, ni muchísimo menos, aulas testigo. La Comunidad de Madrid dice que va a dar 2, 3, 4 medidores de CO2 por colegio, y que esos medidores de CO2 van a ir a aulas testigo, que van a ser unas aulas que van a estar dimensionadas de una determinada manera, con unos alumnos concretos, y van a hacer un modelo matemático para conocer en cada momento. Miren, no, por estimación el CO2 no. Por estimación no, porque lo que están estimando es cuántos aerosoles hay, y estamos hablando de que están ustedes estimando qué cantidad de COVID puede haber en el aula. No, miren ustedes, no. La medida es la que es. Yo no entraría en un coche que no conduciría un coche que no llevase un velocímetro y que me dijeran, oiga, por comparación, por estimación con la velocidad del resto, mire a ver qué velocidad lleva usted. No lo haría así, eso lo tengo clarísimo. Pues aquí tampoco. Es importante que si no podemos tener un aparato de medida de CO2 por aula y nos dan 2 o 3 aparatos de medida de CO2 para todo el colegio, perfecto. Que haya una persona que con ese equipo portátil, ¿vale?, que puede ser de mano, de bolsillo, vaya de manera continua midiendo el CO2 de cada aula, cada media hora, cada 20 minutos. Esto es fundamental, porque no podemos pasar de esas 700 ppm. Eso es lo que me va a garantizar que estoy realizándolo bien. Seguimos. Bien, aquí esto es un documento de la guía del CSIC, en el que se puede ver perfectamente, ¿vale?, cómo evoluciona el CO2 con ventilación forzada como la que estoy comentando, ¿vale?, por calefacción y salida cruzada. Es decir, con el ejemplo que hemos puesto, el primero, de convectores por la parte de abajo y salida por la parte de arriba, pueden ver la evolución del CO2, está ahí en la imagen. Eso es algo que tenemos que tener claro. Estamos manteniendo una temperatura suficiente y, como se ve, en ningún caso el CO2 sube de los 700 grados. Esa bajada del nivel de CO2 se produce cuando los alumnos salen del aula, ¿vale? Y se ve perfectamente el tiempo que se tarda en salir del aula. Está muy claro que en cuanto entran 3 o 4 personas, el CO2 aumenta tremendamente en el aula. Eso, en cuanto empiecen a medir con los equipos de CO2 en los colegios, se van a dar cuenta de inmediato. Bien, seguimos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ponemos toda la calefacción a tope y abrimos las ventanas? Habitualmente lo que está ocurriendo, abrimos las ventanas, aunque sea ventilación cruzada, lo que está ocurriendo en la mayor parte de los lugares, ¿qué es? Que tengo los radiadores justo debajo de las ventanas. Si pones un radiador justo debajo de la ventana que has abierto, lo que vas a lograr es precisamente un efecto
nada positivo, porque lo que está generando es un cortocircuito, ¿vale? Es decir, el aire caliente directamente se va a ir al exterior, ¿vale? Y lo que va a ocurrir seguramente en el aula es que, salvo que haya una corriente fuerte de una ventana a otra, se va a quedar el aerosol muy estancado, porque hay un impedimento precisamente por ese movimiento rápido de convectivo del punto de calor que está en el radiador debajo de la ventana a la salida directa a la ventana, de tal forma que en el otro lateral se van a quedar los aerosoles, o en el centro del aula se van a quedar los aerosoles flotando. Seguimos. Bueno, si abrimos solamente la ventana que está próxima al foco, pues ocurre lo mismo y todavía es más pernicioso, que es justo lo que acabo de comentar. Vamos con la siguiente, compañeros. Bien, con espacios, como veis ahí, sin posibilidad de ventilación, o donde las personas se quitan las mascarillas, que era lo que estábamos diciendo, como por ejemplo los comedores de los colegios, la única posibilidad es la instalación de higienizadores bien ubicados y dimensionados por profesionales. ¿Por qué estoy diciendo esto? No digo que no sea posible la ventilación. Si es posible, perfecto. Pero miren ustedes, en un lugar donde tenemos una mayor probabilidad de contagio, tendremos que extremar las medidas al máximo. Y si tenemos posibilidad de un efecto sumatorio, pues tanto mejor. Dicho de otra manera, miren, un médico, cuando entra alguien, lo primero que hace cuando entra alguien en su consulta es hacerle un diagnóstico. Esto es justo lo que se hace. El diagnóstico en este momento es que la COVID se transfiere por aerosoles y que en lugares cerrados se concentran. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Ventilar, perfecto, el diagnóstico. Ahora viene también la prescripción facultativa, el tratamiento. Bueno, si un médico ve que alguien tiene anginas, mal médico sería si, porque no dispone en ese momento de amoxicilina, dijera: la amoxicilina no es buena, no te sirve. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y desde luego puedo decir: mira, no tengo amoxicilina, pero esto es lo que se debería hacer. Yo lo que estoy diciendo en este caso es que ventilación fundamental, importante, vamos, importantísima, una buena ventilación, un buen nivel térmico, pero allí donde es necesario hay que poner higienización. Y además, esto no puede instalarse aquí como, bueno, pues he comprado un filtro o he comprado un higienizador y lo pongo allí como una papelera, en un rincón. No, señores, miren, esto es muy importante. Los equipos de higienización tienen que estar instalados por profesionales, tienen que estar con todas las debidas certificaciones y acreditaciones sanitarias y de eficiencia contra el patógeno, y además tienen que estar ubicados en el lugar idóneo, bajo los parámetros de la morfología y de la fluidodinámica de ese aula, para que pase la mayor cantidad de aire posible por ese higienizador, y además dimensionados, claro, porque de nada te sirve poner un higienizador que te sirve para, no sé, 100 metros cúbicos, cuando a lo mejor tienes 400 o 500 metros cúbicos. No me sirve entonces ese higienizador, ¿vale? Por lo tanto, es necesario consultar a profesionales y hacer las cosas con profesionales. No comprar cualquier cosa e instalarlo en cualquier sitio. Eso no sirve para nada, ¿vale? Seguimos. Bien, una cuestión muy importante, importantísima, y que hasta ahora no la está diciendo prácticamente nadie, y es que, miren, se debe evitar la calefacción siempre desde los techos. Las bombas de calor son bastante perniciosas. ¿Por qué? Porque se está generando en realidad un colchón térmico, que es un efecto como de bajada de un techo invisible, de manera que se impide la convección natural del ascenso de esos aerosoles hacia las zonas superiores, que es la tendencia natural que tienen esos aerosoles, ¿vale? Y claro, como lo que haces es bajar el techo, lo que está generando es una concentración de los aerosoles por reducción de su volumen libre de circulación. ¿Cuál sería entonces la solución? Pues bueno, si no hay más remedio y no tienes otro elemento de calefacción, pues oiga, o pone higienizadores, aparte de la ventilación, ¿vale? Pero la ventilación por la parte superior va a servir de muy poco, ¿vale? O lo tiene un poco complicado. O bien, la otra opción es
si es posible, cambiar el giro del convector del aire, de esa bomba de calor, para que en lugar de impulsar el aire caliente hacia abajo, lo que haga es extraer el aire de la sala, de manera que está renovando el aire por propia extracción. A continuación ponemos elementos de calefacción en las partes bajas de la sala y tendríamos esos movimientos de convección y además alguna ventana con una cierta apertura precisamente para que haya renovación de aire. Eso no tiene por qué no producirse, pero desde luego la calefacción por la parte superior en estos casos es perniciosa, no nos hace un favor, sino todo lo contrario. Seguimos. Es muy común siempre que te pregunten por los tipos de higienizadores. Hay de muchos tipos, aunque las principales son los que estamos viendo en pantalla, los filtros EPA y los ultravioleta C confinados. Como decía, todos los higienizadores tienen que tener una instalación por profesionales, tienen que tener una ubicación óptima según la morfología de la sala y tienen que estar dimensionados. Esto ya lo he comentado. ¿En qué consisten los filtros EPA? Bueno, los filtros EPA es una higienización, digamos, pasiva. ¿Por qué? Porque lo que hacen es capturar dentro de ese filtro EPA 13 o EPA 14, no me vale otro filtro, eso que quede claro, tiene que ser EPA 13 o EPA 14, y lo que hacen es capturar en ese filtro pues todo tipo de partículas en suspensión. Muy importante, requieren un mantenimiento. Un filtro EPA que no esté mantenido, vamos a ir mal, porque se requiere la limpieza y mantenimiento del filtro. Se tienen que limpiar. Y luego los ultravioleta C de tipo confinado, que estos no requieren un mantenimiento, más allá que tener el enchufe que esté funcionando el ventilador. La longitud de onda de las lámparas tiene que estar entre 200 y 250 nanómetros. Con eso me garantizo que no existe ningún tipo de emisión de ozono, ¿vale? Eso por una parte es importantísimo, y por otra parte que me garantizo que va a trabajar esa longitud de onda contra la cadena genética de todos los patógenos y los va a esterilizar. Por lo tanto, en estos equipos es muy importante que tengan todos los certificados de eficiencia y de inocuidad para las personas. Todos los aparatos, sean filtros EPA, sean ultravioleta de tipo C, tienen que venir acreditados siempre, o certificados por laboratorios, acreditados dentro de la Unión Europea. Es importante, muy importante, porque es lo que a nosotros nos sirve, ¿vale? Y me parece, no sé si tengo alguna cosilla más en la... No, nada más, creo que no me quedaba nada más. Seguramente que se me quedan algunos detalles y si les parece empiezo a responder a sus preguntas. Compañero, ¿me puedo quitar la chaqueta? Es que empiezo a tener calorcillo. La vamos a dejar por aquí. A ver, la primera pregunta dice: una aula normal en la que antes había 25 niños y ahora hay 15, con ventanas y puertas enfrentadas, ¿sería necesario instalar aparatos de higienización o sería suficiente con la ventilación mecánica? Vamos a ver, la respuesta: el equipo de CO2. Sin el equipo de CO2 no tenemos nada. Sin estar midiendo cada media hora lo que ocurre en ese aula, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque la climatología también hace mucho. La climatología puede en un momento determinado hacer que entre una fuerte corriente de aire o que no entre prácticamente aire. Por lo tanto, esto es hablar por hablar. No, con 25 sí, si tenemos no sé cuántos metros cuadrados, hace falta saber la morfología del aula, cuántos alumnos hay, qué altura de techo tenemos, qué tamaño tienen los niños, cuánto están exhalando. Son muchas variables como para intentar modelizar en tan poco tiempo todo y estimar. No hagamos estimaciones. Aquí los experimentos que los hagan otros con gaseosa. Nosotros nos estamos jugando otras cosas. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, medir y medir CO2, ¿vale? Eso es lo más importante. Y luego, en lugares donde hay puntos críticos muy importantes, como es el comedor, ahí sí que tenemos que trabajar
más que con el CO2, incluso con profesionales que nos indiquen dónde tenemos que poner, dónde se van a instalar higienizadores. Yo, desde luego, en ciertos lugares tendría que haber una ventilación extraordinaria, buenísima, y medir con CO2 perfectamente, pero es que en el comedor lo más probable es que tampoco se guarden mucho las distancias, que los niños están sin mascarillas y que están hablando en voz alta. Es muy complicado, por ejemplo, ahí. ¿Alguna preguntita más? ¿Dónde instalaríamos? Me preguntan, ¿dónde instalaríamos el filtro EPA? ¿Es necesario que haya una bomba de calor o son aparatos movibles? Vamos a ver. ¿Dónde vamos a instalar el filtro EPA? A ver, normalmente se tienen que instalar a cierta altura en una pared, en un punto medio, pero insisto, esto quien lo tiene que dar y quien lo tiene que decir es la empresa que los comercializa o el fabricante. Es que son ellos los que saben. Deben ser estas personas. Ahora, si voy yo, desde luego, con coger y hacer dos números, qué volumen de aire hay, qué caudal de aire pasa por este equipo, porque ojo, no estamos hablando, fijaros, solo estáis diciendo dónde se coloca, ojo, cuidado, no es solo dónde se coloca, sino qué volumen de aire puede tratar este equipo, porque claro, si no renueva suficientemente el aire no nos sirve de nada. Por lo tanto, insisto, la colocación es importante, las colocaciones suelen estar siempre a una altura, pues no sé, entre 1,50 m y 1,90 m, ¿vale? Se suelen colocar ahí, que es la zona donde están es en esa zona donde están los aerosoles, la mayor concentración de aerosoles en ascenso y donde se están generando de forma continua, ¿no? Bueno, pues si se coge ahí y se toma de la parte superior y se tira hacia abajo, ¿vale? Estás continuamente renovando. Bueno, renovando, o filtrando, o en fin, o esterilizando, pero ahí yo pondría de manera genérica, ¿vale? Pondría ahí los equipos, pero es que decirlo así es generalizar mucho. Esto, quien tiene que verlo y quien tiene que colocarlo dimensionado, ¿vale? Y en función de la morfología, considerando la fluidodinámica del aula, la cantidad de niños que va a haber, el tamaño de los niños, y el número que vamos a tener, pues ahí tenemos que sacar todos los números que los profesionales tienen que dictar. ¿Alguna preguntita más? Parece que hay otra. A ver, que está entrando otra. En algunos centros de Boadilla están diciendo a los niños que pueden llevar mantas a clase. Sí, claro, y un saco de dormir. Y si quieren se pueden traer, pues eso, un iglú. Vamos a ver. Claro que pueden llevar mantas a clase. Yo en Europa no lo he visto en ningún sitio, y tengo familia en Alemania y tengo familia en Francia. Y no lo he visto en ningún sitio. En ningún sitio de Europa los niños van con manta y están en latitudes superiores a la nuestra. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de entender que debajo de una manta no es el lugar idóneo, ¿vale? Debajo de una manta, ¿a cuánto? ¿A 8 grados? ¿A 7 grados? ¿A 5 grados? ¿El docente cómo va a estar también? ¿Como un fantasma? ¿Con una manta encima? Es que, a ver, ¿ustedes creen que de esa manera se puede llevar a cabo una labor docente, pedagógica, que el alumno va a extraer algo? No sé, a mí desde luego no me parece la forma idónea. Claro, si no se ponen los medios, claro, los niños tendrán que ir con una manta y con 4 camisetas térmicas, eso es evidente, pero no es la forma. La forma no es esta, y ya digo que en Europa, en otras latitudes, que hace bastante más frío que en España, no lo están haciendo así. Sí, me preguntan, por tanto es imprescindible los medidores de CO2, ¿no? Que son los que nos indican, efectivamente, eso es. Es absolutamente necesario tener los medidores de CO2, que son los que nos indican si estamos haciendo una higienización, bueno, una renovación del aire positiva, y estamos disminuyendo el riesgo, o si no. Y si llegamos a 700, ahí hay que hacer el tratamiento de choque y abrir todas las ventanas. Pero fijaros, si me podéis poner otra vez la
la transparencia de antes, donde no sé, debe ser aproximadamente la 16 o la 17, mira a ver. Ahí podemos ver cómo evoluciona el CO2 con, a ver, es más adelante, no, para atrás, sí, sigue para atrás, era una intermedia, ahí, esa es. Por favor, fijaros cómo evoluciona la línea morada, que es la línea del CO2. Si tenemos en un aula, y esto lo dice el CSIC, insisto, en el informe que emitió, si tenemos esa línea en ningún caso, o sea, si tenemos una convección forzada con calefactores, ¿vale? Y una zona de extracción de aire en la parte superior, no necesariamente con una extracción mecánica, a lo mejor es simplemente nos vale con tener una parte de una ventana abierta, vamos a mantener, como habéis visto ahí, unos niveles que nunca van a llegar a los 700 ppm y vamos a poder tener, no vamos a decir un ambiente como de una sauna, ni muchísimo menos, pero sí vamos a poder tener un ambiente en el que con un jersey y una buena camiseta térmica, si se quiere también, vamos a poder tener un ambiente saludable y un ambiente sobre todo compatible con el trabajo, que eso es lo más importante, al fin de cuentas. Para eso van los chavales a clase, si no se quedarían en casa. A ver, nos dicen, hasta que nos lleguen los medidores de CO2, ¿qué tiempo máximo sin corriente de aire consideras que puede ser saludable? Tenemos las ventanas abatidas, pero no hay corriente. ¿Qué hacemos? ¿Nos morimos de frío? Danos un tiempo, porfa. Bueno, yo lo primero que haría sería hacerme con un medidor de CO2, para estar tranquilo. Pero claro, si esto es así, señores, cada 15 minutos abriendo las ventanas, es una barbaridad. Todavía no ha llegado el frío de verdad. Hoy hemos tenido aquí en Boadilla del Monte, aproximadamente hemos llegado a tener casi 20 grados hoy. Entonces, es fantástico, pero necesitamos fundamentalmente tener esos medidores. Esos medidores tenemos que tenerlos ya, pero ya. Y tener además del medidor la persona que sepa manejarlo, o las personas que sepan manejarlo, y medir en cada aula, de manera itinerante. No pasa nada porque un señor entre en un momento determinado, llame a la puerta, entre, perdón, voy a medir, mide, ve, perfecto, hasta luego, ¿vale? Eso es una interrupción mínima, y podemos tener, bueno, pues un invierno más o menos bastante llevadero, si hacemos las cosas bien, claro. A ver, pero mientras no tengamos esos equipos, efectivamente, sí, mientras no tengáis los equipos de CO2, no va a quedar otra que realizar lo que he estado comentando, es decir, habrá que abrir cada 20 minutos máximo todas las ventanas y tener ese ambiente cruzado. Es que, fijaros, que si no tenemos los medidores de CO2, ni siquiera por tener una puerta y una ventana abiertas que estén enfrentadas, ¿vale?, nos está garantizando absolutamente nada. Hay que medir. Y luego aplicar lógica. Una vez que mides y conoces perfectamente que estás controlando el CO2 y por lo tanto los aerosoles, pues puedes poner más calefacción, menos calefacción, abrir un poco más, abrir un poco menos. Bueno, pues estoy a vuestra disposición. En los correos que estaban en imagen había uno en rojo, que el que quiera me puede mandar ahí los correos. Me parece que era educación con seguridad, si lo podéis poner ahí está, educación sin riesgos perdonad, educación sin riesgos @gmail.com. Es una dirección de correo que he habilitado por si tengo una avalancha de preguntas o de personas que quieren que visite sus colegios o que les ayude de alguna manera, pues escribir ahí, porque ahí puedo echaros un cable. Es que si me escribís al de la universidad, entre los alumnos que tengo, los proyectos de investigación,
al final me podéis petar el correo, perdonad. Entonces he habilitado ese para que a ese vayan dirigidas fundamentalmente todas esas dudas que tengáis. Y de verdad estoy a vuestra entera disposición, en la medida de mis posibilidades y de mis conocimientos de la ingeniería y de mis conocimientos de la prevención de riesgos laborales. Intentaré ayudaros en todo lo que esté en mi mano. Así que agradecer a las AMPAs de Boadilla del Monte la invitación. Para mí, de verdad, es un placer y es un honor. Espero que os haya servido de algo la conferencia, en algo que realmente es novedoso, es muy novedoso, ¿vale? Es absolutamente novedoso, pero tenemos que conocer y tenemos que formarnos mínimamente para poder reducir los riesgos. Así que... es verdad, cierto, teníamos un vídeo, además lo dije. Vamos a poneros un vídeo de una asociación sin ánimo de lucro para la que no es que esté trabajando, es que me han pedido ayuda y les he prestado una cierta ayuda, vaya, en un pequeño guión, ¿vale? Les he revisado el guión que ellos han hecho a partir de una conferencia similar que les di a ellos. Así pues, espero que este vídeo os sirva, va a quedar aquí grabado igualmente. Y bueno, pues estoy en Boadilla a vuestra entera disposición en ese correo. Nos vemos. ¿Cómo podemos evitar el riesgo de contagio en espacios cerrados? En el caso de que la vía de contagio sean los aerosoles, cuanta más carga vírica haya en el aire, hará falta menos tiempo de exposición para contagiarte. Si una persona infectada comparte un espacio cerrado sin un sistema de higienización, con más personas y sin mascarilla, se estima que en 15 minutos de exposición el resto de personas habrán resultado contagiadas. También debemos controlar los niveles de CO2 en el ambiente. En el exterior hay entre 350 y 400 ppm de CO2. En un ambiente interior, si llegamos a los 550 ppm se considera un ambiente cargado, y si llegamos a los 700 hay que ventilar la sala obligatoriamente. Con un simple detector de CO2 se pueden medir estos valores muy fácilmente. En este vídeo aprenderemos a higienizar nuestros propios domicilios y también podremos exigir a locales y edificios públicos a adaptarse a los nuevos conocimientos científicos que ayudarán en un 100% a evitar los contagios masivos. Pongamos como ejemplo un aula de colegio. Este niño está infectado y cuando respira, aunque lleve mascarilla, expulsará aerosoles. Al principio están concentrados, pero al cabo de unos minutos, cada bocanada de aire se irá diluyendo en el espacio, inundando por completo toda la sala. Niños y profesores comparten espacio durante muchas horas al día. Si uno de ellos está infectado y no se ponen medios de esterilización y ventilación, con seguridad todos los demás también resultarán contagiados. La mascarilla, si es de buena calidad, podrá retener algo de aerosoles que expulsamos al exterior, pero nunca impedirá que respiremos el aire contaminado del ambiente. Entonces, ¿cómo podemos evitar esos contagios? Vamos a tener en cuenta varios factores: riesgo, confort y coste añadido. En este caso, el riesgo es máximo, la temperatura de la sala es estable y al no añadir sistemas supletorios de calefacción no hay más consumo energético. En el primer vídeo hablé de los sistemas de desinfección del aire y, como expliqué, el único sistema capaz de esterilizar el aire mientras hay personas en la estancia es el sistema de rayos UVC encapsulado. Por mucho que digan en televisión, los filtros EPA no desinfectan. Los filtros retienen partículas de diferentes tamaños. Si queremos desinfectar sin verter químicos al aire y sin riesgos para la salud, solo podemos usar rayos UVC en un sistema encapsulado. No hay otra solución. Si tenemos un espacio cerrado e instalamos un sistema de higienización UVC certificado, podríamos reducir la carga vírica en un 99,97%. Sea cual sea el aparato a utilizar, la salida de aire estéril deberá instalarse a una altura de entre 1,70 m y 1,90 m. Si lo pones en el suelo no servirá para nada.
Con esta configuración prácticamente no hay riesgo, el confort es máximo y el consumo energético añadido es casi inexistente, puesto que estas máquinas tienen un consumo energético mínimo, más o menos 1 euro al mes, con un uso diario de 8 horas. Ahora vamos a ver cómo ventilar de forma efectiva sin higienizadores UVC. En esta ocasión disponemos de unos sistemas de extracción en la parte superior de la derecha. Para crear una ventilación eficaz con una temperatura más o menos constante, habría que instalar unos sistemas de calefacción con ventilación en la parte izquierda de la sala. La corriente térmica arrastrará poco a poco el aire de la sala hacia los extractores, depurando la cantidad de aire, manteniendo el confort térmico más o menos estable. Al reducirse un poco la carga vírica, reducimos también el riesgo de contagio. El confort es aceptable, pero los sistemas de calefacción añadidos consumen mucha energía. En caso de no poder instalar un sistema de extracción, la mejor opción será abrir un poco la ventana que está al lado opuesto de los calefactores supletorios. Un sistema de ventana oscilobatiente es lo mejor, porque permite salir el aire por un pequeño espacio en la parte superior, evitando que la temperatura del espacio cambie drásticamente. Ahora tenemos mismo riesgo, menos confort y más coste. Si abrimos la ventana opuesta al sistema de calefacción por total, ventilaremos bien, pero la temperatura de la sala bajará drásticamente y generaremos un gasto energético sin mucha eficiencia térmica. Si abrimos la ventana más cercana a los calefactores, se producirá lo que se conoce como un cortocircuito en la línea de flujo. El calor saldrá por la ventana de la izquierda y el aire de la derecha quedará estancado, por lo que la concentración vírica no podrá ser ventilada. Si abrimos todas las ventanas, la ventilación será perfecta, pero la temperatura bajará drásticamente, el gasto energético será enorme y no será posible mantener un confort térmico jamás. El frío debilita nuestras defensas, por lo que cuando cerremos las ventanas, si hay una persona infectada en la sala, seremos mucho más propensos a infectarnos todos los demás. Si añadimos un sistema de higienización UVC combinado con la ventilación, estaremos creando sin duda el ambiente más seguro posible, reduciendo el riesgo al mínimo, manteniendo el confort prácticamente al máximo y el coste añadido producido por los calefactores será intermedio. Ahora vamos a poner un escenario diferente. Tenemos una sala con calefacción por el techo. Por desgracia, la mayoría de edificios públicos se calientan por bombas de calor instaladas en el techo. Este sistema es extremadamente peligroso, pues el calor se concentra en la parte alta de la sala, generando un techo invisible que impedirá a la carga vírica esparcirse por todo el espacio y lo único que hará será concentrar los virus en la parte media, justo donde estamos respirando. Las mascarillas no evitarán que respiremos aire contaminado, por lo que si estamos más de 20-25 minutos en la sala y hay alguien infectado, subirá la carga vírica rápidamente y sin duda resultaremos contagiados en muy poco tiempo. Aunque instalemos sistemas de extracción, lo único que expulsaremos será el calor generado manteniendo los virus a media altura. Para evitar riesgos deberíamos invertir la bomba de calor, es decir, que en vez de emitir calor, succione el aire de la sala. El problema es que habría que instalar sistemas supletorios de calefacción, lo que lleva a un consumo energético enorme. La única solución para espacios como este es esterilizar el aire de forma constante. En un espacio que tenga estas circunstancias, solo se puede evitar el contagio comunitario con el empleo de higienizadores. Esperamos que este vídeo os haya resultado de utilidad. Podéis seguirnos en nuestra página, suscribiros a nuestro canal y no os perdáis nada de lo nuevo que iremos sacando. Pues me había despedido, pero es que han entrado algunas preguntas y una francamente muy interesante que no puedo dejar de responder aquí en directo. Me preguntan al respecto de la desinfección de ozono y que cada cuántas ocasiones hay que llevar a cabo. Vamos a ver, la desinfección de ozono es una desinfección que se debe realizar sin nadie en el colegio. Nadie, no puede haber nadie, no se puede inundar una zona, una sala de ozono cuando hay personas. El ozono por encima de los 0,05 ppm está prohibido,
¿vale? Y no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud cuando estamos trabajando con personas. Sí es muy eficaz haciendo desinfecciones de choque sobre lugares donde no tenemos presencia en ese momento de personas. ¿Los colegios se pueden desinfectar con ozono? Sí, pero insisto, ¿cuándo? Durante las noches y luego antes de que entre nadie en el colegio tiene que haber por lo menos todas las ventanas abiertas un mínimo de 1 o 2 horas para que no quede nada de ozono. El problema del ozono es que en el momento en el que entre alguien infectado ya tenemos el virus dentro. Por lo tanto, el ozono es muy bueno, ¿vale?, para eliminar la posibilidad importante, pero no la fundamental ni mucho menos, ¿vale?, de ese contagio indirecto por contacto con superficies, ¿vale? Es verdad que en un colegio, por ejemplo, donde los niños tocan absolutamente todo hasta por debajo de la mesa, limpiar con ozono puede ser muy bueno porque el ozono es un gas y lo invade todo. Lo invade absolutamente todo, o sea, no es como la persona que limpia, ¿verdad?, que va con una bayeta con lejía y agua y limpia solamente la parte superior, la parte inferior, hasta el último tornillo, ¿vale?, hasta ahí va a llegar el ozono y va a desinfectar. Ahora bien, el ozono única y exclusivamente hay que utilizarlo cuando no hay personas y única y exclusivamente sirve para desinfectar objetos, superficies, es decir, para evitar el contagio indirecto que habíamos hablado antes, por contacto con superficies. De cualquier manera, estamos a vuestra disposición en los correos que habéis visto, en ese correo que estaba marcado en rojo, y sobre todo agradeceros porque hemos tenido una aceptación enorme. Me están comentando que varios miles de personas. Agradecer a Teleboadilla, Telemajadahonda, Teleoeste, todos los medios que nos han dado cobertura, agradecerlo de verdad porque creo que estamos haciendo una labor importante y absolutamente solidaria con lo que está ocurriendo en este momento. Muchas gracias.